Hace 2 semanas, mi madre me llamó para decirme que no estaba invitada al cumpleaños número 70 de mi abuelo. No porque hubiera hecho algo malo, no porque hubiera discutido con alguien. Según ella, mi presencia solo traería problemas. En mi familia siempre me llamaban la complicada. Era más fácil ponerme esa etiqueta que aceptar la verdad. Me llamo Valeria Romero. Tengo 35 años y trabajo como contadora en una pequeña ciudad de Nuevo León. Durante 15 años ayudé a mi familia. Cada vez que tuvieron dificultades, pagué deudas, resolví impuestos, organicé documentos y hasta salvé el negocio de mi padre cuando estaba a punto de cerrar. Nunca pedí reconocimiento. Solo quería que estuviéramos unidos. Pero todo cambió 2 años antes. Mi abuela Carmen enfermó y me pidió que administrara sus cuentas porque decía que yo era la única persona en quien confiaba. Acepté con orgullo. Cada pago, cada factura y cada movimiento quedaba registrado. Todo estaba perfectamente documentado. 3 meses después, desaparecieron $8,000 de su cuenta bancaria. Fui la primera en descubrirlo. También fui la primera en informar al banco. Pensé que todos trabajaríamos juntos para encontrar al responsable. Me equivoqué. Aquella misma noche, mi hermana Laura rompió el silencio delante de toda la familia. Bueno, Valeria era quien manejaba las cuentas, ¿no? No dijo que yo había robado el dinero. Tampoco dijo que era inocente. Solo dejó la duda flotando en el aire. Y eso fue suficiente. Las miradas cambiaron. Las llamadas dejaron de llegar. Los almuerzos familiares siguieron haciéndose. Sin mí, en pocas semanas, la mentira comenzó a crecer. Una vecina dejó de saludarme. 2 clientes cancelaron sus citas. Incluso alguien presentó una denuncia anónima contra mi licencia profesional. La investigación terminó rápidamente porque no encontraron absolutamente nada. Pero el rumor ya había hecho su trabajo. Intenté defenderme. Mostré estados de cuenta. Presenté documentos. Pedí una auditoría independiente. Nadie quiso revisar una sola hoja. Era más fácil creer una historia emocionante que aceptar una verdad aburrida escrita en un extracto bancario. Con el paso del tiempo entendí algo muy doloroso. Mi familia no necesitaba pruebas. Solo necesitaba un culpable. Y yo era la persona perfecta. Cuando mi madre me llamó para excluirme de la celebración, comprendí que ya no estaba perdiendo una invitación. Estaba perdiendo el último lugar que aún conservaba dentro de mi propia familia. Colgué el teléfono sin discutir. Me preparé un café. Abrí la caja donde guardaba todos los documentos relacionados con mi abuela. Había pensado destruirla muchas veces. Aquella noche, por primera vez, decidí abrirla de nuevo. Y entre cientos de papeles apareció un sobre amarillo que nunca antes había visto. Lo abrí lentamente. Lo que encontré dentro no solo podía demostrar mi inocencia, también podía destruir para siempre la mentira que alguien había construido con tanto cuidado. Me quedé inmóvil con aquel sobre entre las manos. Durante varios minutos no fui capaz de abrirlo por completo. Mi corazón latía con fuerza. Después de 2 años intentando demostrar mi inocencia, tenía miedo de volver a encontrar otra decepción. Respiré hondo y saqué los documentos. El primero era una copia del registro de visitas de la residencia donde vivía mi abuela, Carmen. Nunca antes lo había visto. Cada persona que retiraba objetos personales de la caja de seguridad debía firmar con su nombre, la fecha y la hora. Comencé a leer línea por línea. Entonces apareció un nombre que hizo que todo mi cuerpo se tensara. Laura Romero. La fecha coincidía exactamente con la semana en que desapareció el dinero. No era una prueba definitiva, pero tampoco era una simple coincidencia. Debajo había una observación escrita por una empleada de la residencia. La familiar retiró la chequera de la señora Carmen y la devolvió al día siguiente. Sentí un escalofrío.
Durante 2 años todos aseguraban que solo yo había tenido acceso a las cuentas. Ese documento demostraba que no era verdad. A la mañana siguiente, llamé a la residencia para confirmar que el registro era auténtico. La nueva administradora revisó los archivos digitales y confirmó que el documento pertenecía al expediente original de mi abuela. Incluso me envió una copia certificada. Mientras tanto, mi familia seguía actuando como si yo no existiera. En el grupo familiar compartían fotografías preparando la fiesta. Mi madre escribía mensajes sobre la importancia de la unión. Mi hermana publicaba frases sobre el amor y la confianza. Nadie mencionaba mi nombre, hasta que recibí un mensaje inesperado. Era de mi padre. Solo decía: necesitamos que prestes las mesas plegables para la fiesta. ¿Tu madre dice que tú las tienes? Ni una disculpa, ni una pregunta, ni una palabra sobre los documentos que llevaba 2 años intentando mostrarles. Solo querían mis cosas. Apagué el teléfono y seguí revisando la caja. Había facturas, recibos y fotografías antiguas. Al fondo encontré un pequeño cuaderno con la letra de mi abuela. No era un diario. Era un registro personal de todo lo que prestaba o entregaba a cada miembro de la familia. En una de las últimas páginas apareció una frase escrita con tinta azul. Le presté dinero a Laura. Prometió devolverlo cuando pudiera. No quiero preocupar a nadie. Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez, la historia empezaba a tener sentido. Pero aún faltaba algo. Necesitaba una prueba que nadie pudiera discutir. Una prueba capaz de terminar con 2 años de mentiras. Y esa prueba apareció menos de 1 hora después, cuando sonó el timbre de mi casa y un desconocido me entregó un sobre certificado, dirigido únicamente a mi nombre. El sobre certificado venía del despacho de una abogada llamada Verónica Salas. Al principio pensé que era un error, pero dentro encontré una carta de la administración, de la residencia y una copia certificada del registro original. Ahora tenía 2 documentos oficiales que demostraban que Laura había retirado la chequera de mi abuela pocos días antes de que desapareciera el dinero. No bastaba para acusarla de inmediato, pero sí era suficiente para obligarla a responder. Pedí una cita con la abogada al día siguiente. Pasamos casi 1 hora revisando cada documento, cada estado de cuenta y cada firma. Cuando terminó, cerró la carpeta y me miró directamente. Valeria, durante 2 años intentaste convencer a tu familia con emociones. Ahora deja que hablen los documentos. Preparó 3 cartas. La primera era para mis padres. En ella exigíamos que dejaran de repetir cualquier insinuación sobre mi supuesto robo y les recordábamos que una investigación oficial nunca encontró ninguna irregularidad en mi trabajo. La segunda iba dirigida a Laura. No era una demanda. Era una notificación formal para que explicara el origen de los retiros y devolviera el dinero antes de iniciar acciones legales. La tercera estaba destinada a mi tía Silvia, quien había repetido los rumores durante años sin conocer un solo hecho. Guardé las cartas en mi bolso. Esa noche casi decidí romperlas. Seguían siendo mi familia. Todavía esperaba que alguien me llamara para decir: lo sentimos, nos equivocamos. Pero esa llamada nunca llegó. En cambio, ocurrió algo muy distinto. Mi madre me envió un mensaje. No olvides dejar las sillas y la vajilla antes del sábado. Laura las necesita para la fiesta. Mejor no vengas. Así evitamos problemas. Leí el mensaje 3 veces. No querían mi presencia. Solo querían mis cosas. En ese instante desapareció la última duda que tenía. A la mañana siguiente envié las 3 cartas por correo certificado. Al salir de la oficina de correos sentí una paz extraña. Por primera vez en 2 años no estaba huyendo. Estaba dejando que la verdad caminara sola. 2 días después comenzaron las llamadas.
Mi padre marcó 10 veces. Mi madre lloraba en los mensajes de voz. Mi tía exigía que retirara todo por el bien de la familia. Pero hubo una llamada que me hizo detenerme. Era Laura. Contesté. Durante varios segundos ninguno habló. Finalmente dijo, con una voz que nunca antes le había escuchado. ¿Valeria? ¿Quién más ha visto esos documentos? No preguntó si eran falsos. No negó nada. Solo quería saber cuánto sabía yo. Sonreí por primera vez en mucho tiempo, porque entendí que el miedo había cambiado de lado. Y aún no conocían la prueba más importante. Una grabación olvidada que estaba a punto de salir a la luz. No respondí la pregunta de Laura. Simplement colgué. Si realmente estaba preocupada, tendría que enfrentar la verdad igual que yo lo había hecho durante 2 años. 2 días después, nos reunimos en la oficina de la abogada Verónica Salas. Estaban mis padres, mi tía Silvia, Laura y yo. Nadie sonreía. Verónica colocó una carpeta sobre la mesa y habló con absoluta calma. Antes de comenzar, quiero que todos escuchen esto. Presionó un botón. La grabación provenía del sistema de seguridad de la residencia. El audio había sido recuperado durante el cambio de administración y había permanecido archivado. Se escuchaba claramente la voz de mi abuela. Laura, ¿devuelve esa chequera? Ese dinero no es tuyo. Después se oyó la voz de mi hermana. Solo lo necesito por un tiempo. Nadie tiene por qué enterarse. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Mi padre bajó la cabeza. Mi madre comenzó a llorar. Laura cerró los ojos durante unos segundos y finalmente habló. ¿Sí? Fui yo. Contó que su esposo había perdido el trabajo y que las deudas crecían cada mes. Tuvo miedo de pedir ayuda y tomó el dinero pensando que podría devolverlo antes de que alguien lo descubriera. Pero cuando yo encontré los faltantes, dejó que todos sospecharan de mí porque creyó que la verdad destruiría a la familia. Durante 2 años eligió proteger su mentira en lugar de proteger a su hermana. No sentí deseos de vengarme. Solo sentí que, por fin, podía respirar. Laura firmó un acuerdo para devolver hasta el último peso a la herencia de mi abuela. También escribió una carta dirigida a todos los familiares y amigos que habían escuchado los rumores. En esa carta reconocía que yo nunca había robado nada y que toda la responsabilidad era suya. Una semana después, varios clientes regresaron a mi oficina. Otros simplemente me pidieron perdón. Mi padre comenzó a pagar, mes tras mes, el préstamo que yo le había hecho años atrás. Mi madre intentó recuperar el tiempo perdido. Pero algunas heridas necesitan más que palabras. El siguiente día de Acción de Gracias recibí una invitación. Por primera vez, no dependía de esa mesa para sentirme parte de una familia. Sonreí, preparé el pavo con la receta de mi abuela y decidí celebrar en mi propia casa. Invité a mis amigos, a mi vecina y a mi sobrina, que llegó con un pastel hecho por ella misma. Aquella noche entendí algo que cambió mi vida para siempre. La familia no siempre es la que comparte tu apellido. A veces es la que cree en ti cuando todos los demás dejaron de hacerlo. Y mientras veía a las personas reír alrededor de mi mesa, comprendí que había recuperado lo único que realmente importaba. No el dinero, no las disculpas, sino mi nombre y la paz de poder pronunciarlo con orgullo.